Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor. Y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios. Te levantaste con poder. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor. Y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios. Te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor. Y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios. Te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor. Y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios. Te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor. Y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios. Te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor. Y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios. Te levantaste con poder. Sí, Señor. Pues esta semana yo tuve, una lucha con el Señor y, con el Señor, una cosa, como una frustración, y yo le decía le preguntaba al Señor, ¿no? Le preguntaba que por qué, ¿no? ¿Por qué me hacía pasar otra vez por ahí? Y el Señor estoy leyendo un libro de un hermano que estuvo predicando en el Congreso para los Pastores de Betania. Se llama Hijos de la Intimidad. Os lo recomiendo, es muy bonito el libro. Y justamente Dios me habló con un capítulo en esta semana y os voy a leer un trocito del Salmo, aunque no es del libro, pero Dios me habló claramente con el libro y os quería decir que Dios habla, ¿no? Y Dios sigue hablando y encuentra formas. A mí me habló con el capítulo del libro, pero muy claramente pude
notar su voz con una pregunta muy específica que yo le había hecho. Y Dios sigue hablando, y ayer una hermana de lejos nunca me habla y me envió una canción también. Y el capítulo del libro que yo me había leído era Vistos y amados por el Padre, ¿no? Ese era el capítulo en el que Dios me había hablado. Y ayer una hermana me envió una canción que decía Dios te ve, ¿no? Dios te ve. Y me llamó la atención y digo, gracias Señor, porque tú encuentras formas de hablarnos tan sencillas, ¿no? A veces a veces son más sencillas aún, ¿no? Son con el canto de un pájaro, pero esta vez pues fue con una hermana que me envió una canción muy bonita, y Dios encuentra la forma de hablarnos. Y os quería compartir un salmo, el Salmo 66, versículo 16, que dice: venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A Él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, mas ciertamente me escuchó Dios. Atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Y hubo una noche pues que yo luchaba con el Señor y le decía, Señor, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Que no me ves? ¿Que no te importo? ¿Qué pasa? ¿No? Y Dios no echó fuera de sí esta oración, ¿no? Dios nos contesta. A veces también cuando estamos con esas preguntas hacia Él, ¿no? Dios encuentra la forma de contestarnos y Él sigue hablándonos y nos ve. Y ve nuestra oración, y ve nuestro clamor, y oye nuestro clamor. No se ha olvidado de tu clamor. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Sí, Señor, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me salvó. Mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a
De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sacaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló. Ya la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló, ya la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Señor. Amén. Buenas tardes. Quería compartir un salmo que ha cambiado hace 22 años más o menos la forma de adorar, la forma de alabar que tengo. Dice el Salmo 66, verso 8, dice: bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Y me llamó la atención que dice la voz de su alabanza. Hace un momento leía Rosa o comentaba una palabra que decía: Él oye la voz de nuestro clamor, de nuestra súplica. No dice directamente Él oye nuestra súplica o Él oye nuestra alabanza, sino que dice la voz de nuestra alabanza. Y una vez cambió mi vida esta forma de entender, y pensé que era una traducción errónea quizás de la Biblia, que decía, que se refería a que tenemos que cantar en voz alta, porque muchas veces en otros salmos dice cantemos al Señor en viva voz o en voz alta, pero no, aquí dice escucha la voz de nuestra alabanza. ¿Qué quiere decir esto? Entonces empecé a analizar y en el hebreo está literal, o sea que es la voz de la alabanza. Y entendí una cosa, entendí de que cuando nosotros cantamos una canción, la letra está hecha, por supuesto, muchas veces inspirada por el Señor o muchas veces de lo que sale de nuestro corazón. Pero hay otra voz de la que escucha el Señor cuando nosotros cantamos, cuando nosotros alabamos. Hay una voz espiritual que sale de nuestro corazón. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, ahora voy a cantar: damos honor a ti, creador de vida eres tú. Cuando yo canto creador de vida eres tú, solamente estoy cantando una letra que alguien la escribió, pero cuando estoy cantando y mi corazón recuerda, por ejemplo, que yo he sido salvado cuando era pequeño, cuando era bebé, cuando nací, me estaba muriendo, el Señor ha creado vida en mí. Él ha creado vida, yo puedo estar gracias a Él, que Él ha creado vida otra vez. Quizás Marina, que estuvo infectada con el virus, puede decir lo mismo. El Señor ha creado vida en ti. Quizás hay muchos que se han muerto alrededor tuyo, pero el Señor te ha salvado. Esa es la voz que nosotros tenemos que tener, que nosotros tenemos que hacer oír al Señor. La voz de que cuando cantamos una letra, nuestro corazón, nuestra mente esté recordando todo lo que Él hizo por nosotros, todo lo que Él hace, todo cómo Él ha cambiado nuestro ser. Y esa es la voz que Él va a escuchar. Amén. Les invito a que canten conmigo esta canción. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú.
Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Oh Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú, porque no hay otro Dios como tú. Hay una palabra que dice en Juan, Jesús mismo lo está diciendo, mis ovejas, Juan 20, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y dice, y me siguen. Como oyen mi voz y yo las conozco, me siguen. Y con toda esta cuarentena, con todo este virus, estamos oyendo un montón de voces, muchas voces. Voces de la televisión, voces de los que dan los informes, voces de los apocalípticos que salen a meter miedo a la gente. Pero yo te animo a que escuchemos primero la voz del Señor y escuchemos la voz de nuestro pastor, el pastor de los pastores, aparte de que está Ángel allí, pero el pastor de los pastores, que es Jesús, dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Oigamos la voz del Señor, que es lo que nos va a guiar y nos va a sacar de todo este temor que muchas veces tienen de escuchar otras voces que no son las de Él. Quiero cantar una canción que dice, cuando estoy en reposo, cuando estoy en silencio, dice esta parte, una parte de la canción dice, al oír tu dulce voz, te seguiré, mi Rey, mi Dios. Quiero que la cantes conmigo y que pienses en esa voz que te dije, esa voz que te dije al principio, que la voz de nuestra alabanza sea oída, que cuando digas, yo te seguiré, Señor, te acuerdes de cuando no le seguías, o te acuerdes de que buscaste quizás otras opciones a lo que era Jesús. Canta conmigo. En reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia me das la restauración. Al oír tu dulce voz, te seguiré, mi Rey, mi Dios. No hay nadie como tú, solo Cristo moriste por mí en la cruz, viviré para adorar.
En el caos, en tormenta, sé que sigues siendo Dios. Cuando siento que soy débil, me das la gracia para seguir. Al oír tu dulce voz, te seguiré, mi Rey, mi Dios. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para adorar. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en ti, por siempre. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en ti, por siempre. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para adorar. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, os pregunto, como sé que no me podéis contestar o no os puedo oír, pero bueno, os veo buena cara, ¿eh? Os veo lustrosos. Damos gracias al Señor también, me reitero, con Marina, que ya estás ahí bien. Y nada, ya estamos cerquita de poder... Sabéis que en breve ya entraremos en lo que llaman la nueva normalidad y bueno, creemos que ya prontito nos podremos juntar en nuestro querido local, porque la iglesia somos nosotros. No nos vamos, ahora mismo la iglesia está reunida virtualmente, pero estamos reunidos. Y nos juntaremos en nuestra nave, allí en Bonavista. Ya os comentó Juanjo la semana pasada que estamos haciendo alguna obra, estamos acondicionando, le estamos dando un lavado de cara, sobre todo a los lavabos y a la zona de abajo. Y bueno, pues ya veréis que hay alguna cosa que están diferentes. Y nada, permitidme que ore antes de empezar a compartir la palabra, la reflexión que Dios ha puesto en mi corazón. Señor, te doy gracias en esta tarde por este tiempo que tú nos das, que tú nos concedes. Yo te doy gracias por esta fantástica y preciosa iglesia, Señor, aquí en Tarragona, la Iglesia Bíblica de Tarragona. Señor, gracias por cada familia, por cada persona, Señor, que está comprometida por tu causa, por ti, Señor, en el desempeño del Evangelio, Señor. Quiero que, y mi petición en esta tarde, Señor, es que tu palabra, Señor, fluya en esta tarde, Señor, y que haga bien a nuestras vidas, Señor, haga bien a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestro cuerpo, Señor, y que realmente nos desafíe a conocerte más, Señor, y ser lo que tú dices que somos, Señor, luz en este mundo. Gracias, Espíritu Santo, gracias por este culto tan maravilloso, Señor, que estamos disfrutando. Y también queremos decirte que nuestro deseo es que tú en esta tarde, Señor, y todas las tardes y todos los días, Señor, te lleves toda la gloria y toda la honra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bueno, trataré de ser más o menos breve. Y no sé qué lo compartía. Juanjo creo que hablaba, ¿no?, del tema de las muertes a causa del coronavirus, ¿no?
Y yo hace días que estoy dándole vueltas a un asunto, ¿no? Que es el asunto de la eternidad, ¿no? Y cuán privilegios somos nosotros los cristianos de tener esta esperanza, ¿no? Y aunque cuando hemos tenido que enfrentar la muerte de algún hermano, de algún familiar cercano, evidentemente la tristeza es algo que nos invade, pero por otro lado, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que tenemos una sensación de como agridulce, ¿no? En el sentido de que, por un lado, sufrimos la pérdida, el apego a la persona, el amor, la estima que tenemos hacia esa persona, pero por otro lado, hay una esperanza que es superior a eso, ¿no? Que es la esperanza y nuestro anhelo de estar con Cristo por la eternidad, ¿no? Y dándole vueltas a todo este asunto, me daba cuenta y observaba que los grandes proyectos científicos y al fin y al cabo el anhelo del ser humano es volver a recuperar esa condición. Si recordáis, en Génesis, ya en el capítulo, cuando Dios crea todo lo que vemos y crea al ser humano, Dios nos crea en una condición distinta a la que estamos ahora, donde el hombre en ese momento gozaba de eternidad, cosa que pierde cuando conocéis la historia, ¿no? de Adán y Eva, y el pecado pues entra en el mundo y consigo el pecado la muerte, ¿no? Y de alguna manera el ser humano desde entonces ha tratado de buscar esa eternidad por los medios. Es cierto que desde la revolución industrial y la tecnología ha ido avanzando, y hoy en día los proyectos científicos más importantes del mundo no están volcados, no seamos tan ingenuos en ahora encontrar una vacuna, que sí que lo están haciendo, para el coronavirus. Realmente donde se están haciendo las grandes inversiones científicas en este mundo, en nuestra sociedad ahora, es precisamente en alargar la vida, en poder volver a ser otra vez, de alguna manera, eternos, ¿no? Y bueno, ya en muchos sitios y por ahí ya aconsejan, ¿no? Que si tienes que invertir dinero, lo inviertes, por ejemplo, en robótica, ¿no? Porque ya piensan en hacer una especie de híbridos entre los seres humanos y con componentes robóticos. O sea, que si tienes algo mal en tu cuerpo, te meten un mecanismo robótico para que tú puedas seguir viviendo muchos años más, ¿no? Y alargar los días sobre la Tierra, ¿no? Y bueno, ya no hablo de otros proyectos que realmente lo que buscan es, bueno, pues, por ejemplo, en el CERN, que es el acelerador de partículas que hay entre Suiza e Italia, buscar, bueno, pues la reacción de las partículas subatómicas viajando a la velocidad de la luz, donde creen que ahí podría estar un poco la clave de la eternidad, ¿no? Pero bueno, no voy a enrollar con esto. Pero sí que la gran búsqueda del ser humano es conseguir la eternidad. Y yo pensaba una cosa, ¿no? Está bien, ¿no? Que el ser humano tenga este anhelo, ¿no? Un poco de volver a recuperar esa originalidad, aunque sea por sus propias fuerzas, ¿no? Sin contar con Dios. Pero pensaba, digo, qué lástima que el hombre esté pensando en la eternidad en medio de un mundo que está corrompido y tiene fecha de caducidad, ¿no? O sea, qué esperanza tan pobre, ¿no? O sea, yo no compraría una eternidad. Si a mí me vendiese ahora un vendedor de eternidad a mi casa a la puerta, como un testigo de Jehová, y dice, ¿quiere usted comprar eternidad? Le diría, hombre, me interesa la eternidad. Lo que no me interesa es vivirla en este mundo, ¿no? Tal como está. Por eso nosotros los cristianos tenemos una gran esperanza, que nuestra vida eterna, la que nos promete la palabra de Dios, no es en esta tierra, es un cielo nuevo y en una tierra nueva. Y esa es nuestra gran esperanza. Por eso, de alguna manera, la muerte no es una tragedia para nosotros. Y esto pues tiene que hacer arder nuestros corazones, porque no todo el mundo tiene el privilegio de creer esto. Y nosotros nos aferramos a su palabra en esta cuestión. Yo anhelo, y la Biblia habla, ¿no? Aquellos que buscan gloria, honra e inmortalidad. ¿Cuántas películas hay, ¿no? sobre la inmortalidad? Bueno, de hecho hubo una saga de películas, ¿os acordáis? Los Inmortales, ¿no? Que la única manera de quitarle la inmortalidad a uno, le tenían que cortar la cabeza, ¿no? Esa era la única manera de quitarle la inmortalidad. Pero bueno, le daba vueltas a este asunto de la inmortalidad y recordé un versículo que creo que todos conocéis, ¿no? Y que está en el Evangelio de Juan 17,
si lo queréis buscar o apuntar. Y dice así. Estas cosas, bueno, el contexto donde Jesús habla esto es en la última cena. No sé si sabéis que creo que es desde el capítulo 13 en adelante, hasta que arrestan a Jesús, todos esos capítulos del Evangelio de San Juan son en el contexto de la última cena. Y fijaros si Jesús llega a hablar cosas. Y una de las cosas que habla es esta, ¿no? Dice, estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre la carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y fíjate lo que dice ahora. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a que tú enviaste. Y este pasaje puede parecer muy fanático, porque al fin y al cabo lo que está diciendo es que la vida eterna se basa o consiste en conocer a Dios y conocer a Jesucristo, el cual envió. De hecho, no tenemos otra manera de conocer a Dios si no es a través de Jesucristo. Todos sabéis que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo. Dios nos puede ver limpios a través de Jesucristo, a través de la sangre del Cordero. Y nosotros nos podemos acercar a Dios a través de este vicario, de este puente, de esta conexión, de este enlace que se llama Jesucristo, no de otra manera. Si no, quedaríamos fulminados, es imposible. Y quiero quedarme con esta última parte, ¿no? del versículo número 3, donde dice, y conocer a Jesucristo a quien tú has enviado. Y me gustaría matizar algo que quizás puede ser algo confuso, ¿no? Y que a veces nosotros hasta desde los púlpitos no lo hemos explicado bien, o hemos generado confusión, o lo hemos, entenderme la expresión, mal vendido, ¿no? Que es invitar a la gente a que tenga un encuentro con Jesús. Levantarme el pulgar así, bueno, solamente tengo a 4 en pantalla, ¿no? Si alguna vez no le habéis dicho a alguien, necesitas tener un encuentro con Jesús. Lo hemos hecho alguna vez, ¿verdad? Tienes que tener un encuentro con Jesús. Si tienes un encuentro con Jesús, Él puede cambiar tu vida. Y claro, me gustaría diferenciar lo que es un encuentro a tener una relación. Mira, yo recuerdo hace un par de años, podía explicar muchas como esta, ¿no? Pero se me venía esta a la cabeza, ¿no? Teníamos una caravana que la teníamos en un camping y entonces decidimos venderla. Y entonces creo que fue por Wallapop que la pusimos en venta y entonces un agente de Madrid se interesó por ella y quedamos en Zaragoza y tuvimos un encuentro. Nos conocimos, hicimos una transacción. Ellos nos dieron un dinero y nosotros le dimos la caravana. Y yo ya no he vuelto, tuve un encuentro con ellos, pero yo ya no he vuelto a saber nada más de ellos. Y esto le pasa a mucha gente, porque vendemos el encuentro, pero no vendemos la relación. Le hablamos a la gente de encuentro, pero no le hablamos de relación. ¿Por qué? Porque el encuentro no me compromete a nada. Probablemente a una simple transacción momentánea y uno se va por un lado y otro se va por otro. Y mucha gente ha tenido un encuentro con Jesús, pero ahí se ha quedado, en un simple encuentro. Y yo no sé si el encuentro, no voy a ser yo quien lo juzgue, salva o no salva. Pero aquí Jesús nos está enseñando que lo que es la vida eterna, dice, y esta es la vida eterna. No habla de tener un encuentro con Jesús, habla de conocer a Jesús. Y solo se puede conocer a alguien a través de una relación. ¿Estáis de acuerdo conmigo? O sea, ¿de qué me vale tener un encuentro con Jesús si después no voy a tener una relación con Él? Si Jesús se va a quedar ahí y yo me voy a ir por allá. O sea, no tiene ningún sentido. Aunque en ese momento pueda ser algo muy sensorial, donde las emociones se pongan a flor de piel, pero después un poco nos olvidamos de ese encuentro y es lo que me pasó a mí con esta gente. Es que no he vuelto a comunicarme con ellos y no creo que me vuelva a comunicar. O sea, todo quedó en un encuentro. De hecho, en esto de
de las infidelidades matrimoniales, ¿no? Habréis escuchado una vez, ¿no? Hasta en los periódicos, ¿no? Al menos antiguamente ponían, busco encuentros esporádicos. O sea, aquí te pillo y si te he visto no me acuerdo, ¿no? O sea, y esto era un encuentro. O sea, un lapsus de tiempo donde dos personas se encuentran, hay un intercambio de lo que sea y después no se vuelven a ver. Entonces yo, por eso aquí creo que debemos corregir nuestro vocabulario, yo el primero, en decir a la gente necesitas, además de tener un encuentro con Jesús, establecer una relación con Él. Y esto es interesante, y creo que es interesante para cada uno de nosotros, ¿no? Y si realmente Jesús está diciendo que la vida eterna consiste en esto, en conocerle a Él, yo os invito a que profundicemos en esto. Invirtamos nuestras fuerzas en conocer más a Jesús. ¿Y cómo podemos conocer más a Jesús? ¿De qué manera podemos conocer más a Jesús? Pues mira, lo hemos reiterado, además, sobre todo en esta cuarentena y en estos días que hemos estado confinados, en que era una oportunidad, dado el tiempo que teníamos, de poder intensificar nuestra intimidad con Dios. Alguien lo decía en esta tarde, ¿no? De poder hacer fuerte nuestra relación con el Señor y dedicarle tiempo, pues, a hablar con Él, a adorarle, a intercambiar impresiones, a poderle decir cosas que sentimos y a poder escuchar cosas que Él siente hacia nosotros. Y esto es así, no es de otra manera. Tú conoces a alguien cuando tienes relación con él. Y cuanto más tiempo pasas con él, más le conoces. Evidentemente, Dios ya nos conoce a todos porque Él nos creó y sabe perfectamente cómo somos, lo que hemos hecho, lo que hacemos y lo que vamos a hacer. Pero a Dios le apasiona, le enamora que tú quieras conocerle más y que dediques tiempo a conocerle más y que tu mente y tu espíritu estén el máximo tiempo conectado con su espíritu, con Él, teniendo relación. No estoy diciendo que te metas en una habitación y estés ahí, pero que Dios esté presente en tu vida, en tus decisiones, en tu forma de actuar, en todo lo que haces. Que Dios no sea un complemento que anda por ahí y que lo usas cuando lo necesitas, sino que realmente Dios sea el centro, el que gobierna en tu vida y con el cual tienes una relación establecida. Y la segunda manera con la que podemos conocer al Señor, fíjate si lo simplifico, de dos maneras. Una, con una relación continua, intensa, y dos, a través de su palabra. O sea, hace unos días yo le mandaba unos ejercicios a mis alumnos y eran dos biografías. Una sobre Gutenberg, que como sabéis fue el inventor de la imprenta y que además el primer libro que se imprimió, ¿sabéis cuál es? Fue la Biblia, ¿no? Que eso fue, ahí tuvo que ver también mucho la Reforma Protestante y donde gracias a eso muchos de nosotros hoy estamos aquí. Y les mandé esta tarea, buscar la biografía de Gutenberg y por otro lado la de Galileo Galilei, un inventor y entre muchas cosas pues perfeccionó el telescopio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo cuando les digo a mis alumnos quién es Galileo Galilei o quién es Gutenberg, no tenéis ni idea. Como igual quizás algunos de vosotros tampoco sabéis quiénes son, ¿no? Pero si tú ahora clicas en Google, en el buscador, y pones el nombre de cualquiera de los dos personajes, seguramente la primera página que te sacas es de la Wikipedia, donde te va a dar una información que tú vas a poder leer y tener datos sobre esa persona. Y a Jesucristo le podemos conocer muy bien por lo que dice la palabra de Él, por cómo habla Jesús sobre sí mismo en su propia palabra. Y podemos ver su vida, evidentemente sus hechos, su carácter, sus palabras. Podemos conocer muchísimas cosas de Jesús a través de la palabra. Por eso yo os animo, si tu deseo, porque en esto consiste la vida eterna, es conocer a Jesús, la palabra, cuidado, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia habla
de Jesús constantemente. En el Antiguo Testamento, en muchos momentos, de una manera profética, dando detalles de cuál va a ser su misión, su personalidad, hasta algunos de sus rasgos físicos. Y en el Nuevo Testamento, por supuesto, tenemos detalles, miles, para conocer quién es nuestro Señor y quién es aquel que debe gobernar nuestras vidas, ¿no? Todos sabéis que, o quizás deberíais saber, igual algunos no, que Jesús, cuando viene a esta tierra, viene en un formato totalmente divino, pero a la vez totalmente humano. ¿Sabíais esto? Él es completamente, en la tierra, Jesús es completamente Dios, pero también completamente hombre. Y esto es maravilloso, porque el saber esto nos puede abrir la mente y el poder dar un paso más allá de nuestro conocimiento de quién es la persona en quien creemos y hemos depositado nuestra confianza y nuestra vida, ¿no? Y yo quiero hoy, de esos dos rasgos de nuestro Dios, de nuestro Señor, enfatizar en uno, ¿no? Que alguna vez he hecho algún comentario en alguna predicación, pero hoy sí que me gustaría centrarme un poco más, ¿no? Porque quizás lo que nos atrae más a veces de la figura de Jesús es su poder sobrenatural. O sea, por ejemplo, os doy un detalle, ¿no? Jesús era capaz de saber lo que estaba pensando cualquier persona. Conocéis aquella escena donde Jesús está comiendo con un fariseo y algunos de sus apóstoles y gente por allí, y entró una mujer pecadora, parece ser que prostituta, y os recordáis la escena, ¿verdad? Y que con un perfume en alabastro lavaba los pies de Jesús con sus pelos, conocéis la historia, ¿no? Y entonces el fariseo estaba pensando para sí mismo, dice, si este hombre supiese qué tipo de mujer es esta, o sea, que este no debe ser ni profeta ni nada. Y entonces Jesús, que podía leer los pensamientos, podía saber lo que estaba pensando, esto es un atributo divino. ¿Quién puede hacer esto? Nadie. No puede hacer nadie, solamente Dios puede saber lo que tú estás pensando ahora. Uy, que Dios no me mire. Me pasan tantas cosas por la cabeza, ¿verdad? Pues sí, Dios puede, en su calidad de Dios, puede saber lo que tú piensas. Sabe lo que has hecho en lo oculto, que nadie te ha visto, pero Él sí que te ha visto y sabe lo que vas a hacer. Dios lo sabe todo. Dios es omnisciente, es una particularidad de Dios. Y esto a veces nos asombra de Dios. Los milagros forman parte de ese poder sobrenatural, ¿no? Pero hay una parte que es la humana, ¿no? De Jesús. Y esta parte, creo que si la buscamos en la Escritura, cómo es esa particularidad, esta faceta de la persona de Jesús, creo que nos podemos enamorar todavía más de Él. Ahí os lo dejo. Y podemos entender algunas cosas sobre su amor que creo que son espectaculares. Mirad, hay un término que se ha usado mucho y nosotros hemos usado mucho en estos días, que es la palabra empatía. ¿Sabéis lo que es la empatía o empatizar? Eso, yo lo explico así muy simple, ¿no? Es un poco ponerte en el lugar de otra persona. Generalmente pues, una persona que igual lo está pasando mal o está pasando una situación difícil. Entonces, es tratar de ponerse en el lugar de esa persona y al menos tratar de intentar sentir lo que esa persona siente, ¿no? Y lo suyo de la empatía sería hacer algo al respecto. Eso sería lo suyo, ¿no? Sería la guinda final de la empatía, ¿no? Yo a veces lo he explicado esto con lo que es la compasión y la misericordia. Es cierto que la compasión es algo que se siente y la misericordia es algo que se hace. Dice la Escritura que David hizo misericordia a Mefiboset. Cuando vemos al buen samaritano recoger al malherido en el camino que bajaba de Jerusalén a Jericó, no tan solo siente algo por él, sino que hace misericordia. Y todos conocéis la historia, ¿no? Que lo lleva al mesón, etcétera, etcétera. Y es importante
que entendamos que esta parte humana de Jesús es la que empatiza, conecta con nosotros. Mira, ¿sabéis qué voy a hacer? Digo, llevo mucho rato hablando. Beber. Es una necesidad fisiológica. Jesús también las tenía. ¿Has ido al lavabo hoy? ¿Has hecho pipí y popó? ¿Sí? No pasa nada, es algo natural, ¿eh? Si no haces pipí y popó, ves al médico. Muy bien, Javi, no puede explotar, ¿eh? Jesús también. A veces no pensamos en esto porque nos parece que es como pecado, ¿no? Pensar esto de Jesús, en esa parte humana, que él hacía las mismas cosas que hacemos nosotros y que tenía las mismas necesidades físicas que nosotros. Tengo hambre, es una expresión que él usa en alguna ocasión, está registrada en los evangelios. Tengo sed. El cansancio, la fatiga, es algo que Jesús experimenta igual que tú, igual que yo. O sea, Jesús, además de ser Dios, pero eso no le hace estar por viviendo una vida irreal. O sea, su parte humana es la que conecta totalmente con nosotros. ¿Estáis de acuerdo? Nosotros hemos hablado mucho estos días de eso, ¿no? De empatizar con la iglesia perseguida, con la gente que lo está pasando mal, con las familiares de la gente pues, que ha perdido algún familiar en estos días, ¿no? Pero sin duda, el mayor empatizador de todos es Jesús. Quiero leer un pasaje que yo siempre he dicho que este pasaje para mí, y digo una cosa, cada uno tiene sus versículos favoritos, pero para mí, este es, si me dicen, elige un versículo de la Biblia, yo siempre diré que es este, ¿no? Diría que está por encima de Juan 3:16, porque habla de lo mismo de Juan 3:16, pero con detalles que a mí me emocionan, ¿no? Y además nos desafía, ¿no? Porque al fin y al cabo, Juan 3:16 es una información que se nos da cómo es el amor de Dios, ¿no? Y que Dios se mueve para que nadie se pierda, ¿no? Pero aquí el apóstol Pablo nos desafía, ¿no? En Filipenses, diciéndonos que a su iglesia que haya el mismo sentir que en nosotros que hubo en Cristo Jesús, ¿no? Y dice que el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que escucha bien, es lo que os estoy hablando en esta tarde, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua, y esto pasará algún día, confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y esto es tremendo, porque Jesús conecta con la humanidad a través de esa humanidad integrada en él, ¿no? Que para él es como una humillación, ¿no? Porque estando sentado en su trono, rodeado de gloria, esto lo cantamos también, hacer su nombre y tener estas necesidades fisiológicas, supongo que también tendría alguna vez algún dolor de barriga, probablemente no sé si en algún momento tuvo fiebre o estuvo aquejado de algo, de algún dolor o de un cansancio. Jesús no paraba, iban para arriba, para abajo, iban para todos los lados. Fueron 3 años y medio muy intensos. Me imagino que el agotamiento, el cansancio también haría mella en su vida, porque él no estaba excluido de todo esto. Fijaros, hay un detalle además. Todos recordáis que cuando Jesús va al desierto, después de ser bautizado, durante los 40 días, el diablo, quizás lo podía haber hecho, el diablo no tiene no se comunica con Jesús. ¿Sabéis cuando se acerca a tentarle? En el momento que Jesús tiene una necesidad fisiológica.
Dice que Jesús tuvo hambre y fue cuando aparece el diablo, ¿no? Entonces, el diablo trata a través de la humanidad que Jesucristo ceda a la tentación. Y vuelvo a decir lo de siempre, ¿no? Jesús ya sabéis cómo responde, no establece ahí una batalla espiritual, comunal, ni apocalíptica. Jesús simplemente le contesta con el arma más poderosa que tenemos, que es la palabra de Dios. Y para cerrar esta ya casi última parte del mensaje, quiero concretarlo con otro pasaje que está en Hebreos y que me parece maravilloso y que sintetiza aún más este concepto que os estoy hablando en esta tarde, ¿no? Si lo queréis buscar, está en Hebreos 4:15 y dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, escucha bien, en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mira, vamos a hacer voy a hacer como un juego. Piensa en 4 o 5 cosas, o en 2 o 3, que hayas sido tentado y que te parezcan que son tentaciones aquellas un poquito fuertes. Sí, igual algunas están relacionadas con la tecnología, cosa que no había antes, ¿no? Pero bueno, había otras cosas. Todos somos tentados, cada día. ¿Estáis en ello? ¿Sí? Sergi, ¿estás en ello? ¿Estás pensando? ¿Tú también estás tentado, ¿no? ¿Alguna vez? ¿Habrás sido tentado alguna vez, yo qué sé, hacerte el Real Madrid? O... Ahí no cedes, ¿no? Pues fijaros, Jesús dice en la Escritura que fue tentado en todo lo que tú también has sido tentado. O sea, cuando tú eres tentado, Jesús sabe perfectamente lo que tú estás experimentando. Lo que pasa es que hay una diferencia, que Él no cedía a la tentación y nosotros a veces sí que cedemos a la tentación, ¿no? Jesús sabe perfectamente lo que es el hambre, la sed, la fatiga, la tentación, el desánimo, la frustración, el dolor, el sueño, la soledad, la presión, la carga. No, o sea, no dice en vano Jesús, venid a mí como un gurú, ¿no? Un gurú de estos distantes. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Jesús cuando dice, y yo os haré descansar. Cuando Jesús está diciendo eso, lo está diciendo porque sabe en su propia carne, en su propia humanidad, lo que es estar cargado por algo. Estar trabajado por algo. Estar desanimado por algo. Pensar que cuando Judas le traicionó, se puso a bailar flamenco Jesús. El dolor de la frustración, de la traición, imaginaros. Mira, hay un episodio que de verdad que, y se ha hablado mucho sobre este pasaje, porque es un pasaje muy bonito y es un poco exclusivo, ¿no? Porque es uno de los pasajes donde se recoge nítidamente que Jesús lloró. Y yo soy de los que cree que Jesús lloró en muchas ocasiones, ¿no? Pero esta es una de las que queda escrita, queda documentada en la Biblia, ¿no? Y es cuando muere Lázaro y él va a cabo de los días y Marta y María le recriminan de alguna manera, en medio de su luto, de su llanto, de su dolor, le recriminan que, hombre, si hubieses venido antes, Jesús, sabiéndolo, que Lázaro no estaba bien, si hubieses venido antes, esto no hubiese pasado, ¿no? Y fijaros aquí la simbiosis que hay entre estas dos facetas del Jesús divino y el Jesús humano, ¿no? Jesús sabía lo que iba a pasar. Jesús iba a resucitar a Lázaro. Entonces, si lo sabía, ¿por qué llora? ¿Sabéis por qué llora? Porque él sabe lo que es perder a alguien. Él entiende el dolor humano. Y a él, o sea, él conecta con el dolor de María y de Marta y las puede entender. Y él se emociona. Es probable que cuando tú estás llorando por alguna situación, me puedo imaginar en algún momento de dolor que Jesús también esté llorando. Cuando tú estás en un momento de crisis o yo estoy en un momento de crisis, Jesús está sufriendo por nosotros. No es alguien distante, un superhéroe que
sí, que está ahí, que nos soluciona la vida, pero que al fin y al cabo, esto le pasa a muchos gurús de estos, ¿no? Y a muchos líderes religiosos, que son intocables, inaccesibles, ellos están allí y nosotros aquí. Pero Dios se mezcla, Él tomó esa forma humana para poder entendernos, y aunque Él nos creó, Él se humilló y tomó esa forma de ser humano para poder conectar con nosotros. Y esto me enamora de Jesús. Porque cuando yo lo paso mal, Él está entendiendo mi dolor. No penséis que Jesús no sabe lo que es la frustración. No penséis que Jesús no sabe lo que es igual pasar un par de días de hambre sin comer. Jesús lo sabe perfectamente. Seguramente Jesús también sepa lo que es a veces no llegar a final de mes. Y Jesús empatiza contigo. Y puede llorar junto contigo. La Biblia nos anima a eso, ¿no? A llorar con el que llora y reír con el que ríe. Y Jesús hace exactamente, yo creo, mi fe cree que Jesús hace esto. No es alguien que se está ahí partiendo, como dicen por ahí, ¿no? Partiendo la caja, partiendo el pecho, mientras nosotros estamos llorando, ¿no? Y esto me enamora de Jesús. Cuando Jesús fue bautizado, Él no tenía necesidad, pero Él se sujeta a esta condición humana, porque fijaros, mirad, Jesús cuando se bautiza en el Jordán, Él renuncia a su pase VIP. ¿Sabéis lo que es un pase VIP? Mira, yo me acuerdo cuando era jovencito que alguna vez iba a la discoteca. ¿Sabéis lo que me tocaba a mí? Como nunca he sido ni guapo, ni alto, ni rico, me tocaba pagar. Vosotros que sois todos muy cristianos quizás no habéis entrado nunca en una discoteca, pero yo sí. Me daba con un canto de los dientes cuando por el precio de entrar a una discoteca teníamos una consumición gratis. Entonces, bueno, eso era un festival. Pero nosotros estábamos en la cola, habiendo pagado en la entrada para entrar a la discoteca, y veías que pasaba un tiparraco por allí con una especie de carnet o algo que se ponía aquí, que ponía VIP. Por ejemplo, discoteca Pachá, VIP. Y entraban por la cara y encima tenían 2 consumiciones gratis. ¿Sabéis lo que significa VIP, no? Very important person. Persona muy importante. Pero ¿sabéis? Cuando Jesús se bautiza en el Jordán, hace así con el carnet de VIP. Y Él no se comporta como siendo la persona más very important person del mundo, de la historia, Él renuncia a todo eso por conectar contigo, por salvarte a ti, por sentir lo que tú sientes, por cargar con tu dolor, por cargar por tu situación. No es alguien ajeno a lo que tú puedas estar pasando, a lo que hayas pasado o a lo que pasarás. En la cruz ocurre exactamente lo mismo. Y por eso yo puedo entender un poco más el poder salvador, sanador, restaurador que hay en la cruz. Porque cuando Jesús carga voluntariamente con todos tus pecados, por los míos, con todos los pecados de toda la humanidad, de todos los tiempos, simplemente por un motivo, para abrir la puerta a todo el mundo a que pueda arrepentirse y tener acceso a esa eternidad que he empezado hablando. Me habla de cuán inmenso es el amor de Dios, porque Jesús no se enfrenta a un pecado que Él no conoce. Él se enfrenta a un pecado que Él ha tenido que enfrentar. Pecados a los que Él ha sido tentado y Él ha resistido. Fíjate, cuando Jesús, bueno, no es Jesús, es Santiago, nos anima a que nosotros sigamos sus pisadas, es porque Él antes pisó las tuyas. Él ha pasado por donde tú has pasado. La única diferencia es que Él no se ha manchado los pies de barro. Amén. Y esto me apasiona, esto me desafía. Saber que la humanidad de Jesús nos aporta un Dios totalmente accesible y cercano. Un Dios que en esta misma tarde
tú puedes sentir su abrazo a través del Espíritu Santo. ¿Sabéis? Y quiero ya terminar con esto. Adéntrate en conocer, por supuesto, estas dos partes de la persona de Jesús, tanto la divina, pero no olvidemos la humana, aquella que nos conecta a lo que somos, a nuestra necesidad y que a mí me hace sentir que Dios no es un Dios lejano, que sí, que lo tengo ahí y si le pido cuando lo estoy pasando mal, puede ser que me arregle los problemas, sino que, como dije hace en unas cuantas predicaciones, ¿no? Baja Dios de las nubes, ¿no? Porque Dios es algo mucho más cercano, es alguien mucho más cercano y que comprende y sabe cuál es tu situación, sea buena o no sea tan buena. Y nada, quería dejar esto con vosotros, este desafío, y espero que cuando nos veamos me podéis transmitir que en estos días habéis podido conocer un poquito más a Jesús. ¿Sabéis por qué? Porque en esto consiste la vida eterna, que tengamos no solo un encuentro con Jesús, sino una relación a través de conocer su persona. Y su persona es, al menos parte de su persona, es lo que he tratado de compartiros en esta tarde. Os mando un besazo a todos, un abrazo virtual, que no sé cómo hacerlo porque tengo ahí el trípode de la cámara y se puede caer, y hago una pequeña oración para bendeciros. Estáis todos guapísimos y guapísimas. Estelita, ahí te veo ahí entre tu mamá y tu papá. Saluda o sonríe. Señor, te doy gracias por esta tarde, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias por esta palabra. Tengo la convicción que tú la has puesto en mi corazón, Señor, y te pido que bendiga a mis hermanos, Señor, que por otro lado les desafíe a conocerte todavía más. Tu amor es inagotable, Señor, a la vez que incomprensible, Señor, pero el poder conocerte, sabemos, Señor, que está directamente relacionado con la vida eterna. Y eso es lo que queremos, Señor. Estar siempre contigo, Señor, en un nuevo lugar. En el nombre de Jesús. Amén.